Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Que el Señor me les bendiga. Una bendición realmente poder estar nuevamente aquí con el deseo de poder discutir un tema, de poder hablar un poco, de poder como formar a quienes nos dan la oportunidad de escucharnos y nosotros mismos entrar en un momento de análisis hacia nosotros mismos, de cómo estamos viviendo actualmente, creo yo. Sí, que sea algo que edifique tanto Así es, nuestras vidas como la vida de aquellos que así nos es. permiten compartir este tiempo con ellos. Y hoy vamos a hablar de la influencia. La influencia o cómo estamos realmente siendo influenciados actualmente y que sutilmente vamos cayendo en este conducta, podemos decir, se vuelve una conducta de cada uno de nosotros al ser influenciados. Un tema muy amplio que vamos a tratar de resumir y quizá en otro momento poder retomarlo y compartir eh, puntualmente algunas cosas sobre el ser influenciados. Pero hoy vamos a hablar eh, acerca de este tema, pero enfocándolo, eh, empezando con que todos hemos sido influenciados o quizá todos estamos siendo influenciados y no nos damos cuenta. Sí. Y hoy en día, pues el ser influencer, como se le llama generalmente, que al final el influencer es alguien que influencia a Influye, las ¿sí? masas. Y se ha vuelto una ocupación, un quehacer de muchas personas que tanto están influyendo en la parte positiva, en la conducta de las personas, como también pueden estar influyendo en la parte negativa. Y hay más influencers que están yendo hacia la parte negativa que a la parte positiva, lastimosamente. Sí, porque si nos vamos al ser humano, somos carne y espíritu. Y quizá es como querer revolver agua y aceite. Si nosotros los ponemos juntos, no sé, no hay un punto de coincidencia, porque siempre la carne va a ir por lo atractivo, por lo que me agrada, por lo que me hace sentir bien, por lo que me da placer, y el espíritu va a estar ahí como diciéndole, no, no, no. El espíritu de Dios, como el Espíritu Santo en nosotros, va a estar diciendo, eso no, eso no. Entonces van a estar siempre siendo atraídos más la carne por el peso que tiene contra lo espiritual hacia aquello que no le edifica, que no le es útil y que no conviene muchas veces. Así es, sí. Recuerde que el espíritu busca la tranquilidad del alma y la carne busca el satisfacer sus propias necesidades Y como sus carne, deseos. sí, sus deseos. Y allí es donde entra fuertemente el tema de las influencias, pero lo podríamos partir el tema de las influencias en dos. Una es buenas influencias y otra es influencias negativas o influencias positivas e influencias negativas. Y el mundo hoy está lleno de influencias negativas. Nosotros como cristianos somos llamados a influenciar a los demás de la parte positiva, Así ¿verdad? es. Y a medida que nosotros vamos siendo influenciados por el Espíritu Santo, podemos influenciar a otros positivamente. Pero a medida de que nos estamos dejando influenciar por la carne, también podríamos influenciar a otros con los temas de la carne, ¿verdad? Sí, y yo creo que la influencia mayor es, como decíamos, es a través de la historia. Y podemos volver al jardín del Edén, donde la serpiente, que es Satanás, que es el enemigo, fue y ejerció una influencia sobre Eva. Cuando Dios les había dicho de este árbol no van a comer, la serpiente vino con engaño, que al final la influencia negativa es un engaño, porque no nos va a llevar por un buen camino. Y la influenció de tal manera que luego ella fue efecto multiplicador, porque vino ella y fue donde Adán con la misma propuesta, ella me dijo esto, y ya él fue influenciado y vemos dónde estamos hoy en día, Fue con el primer efecto dominó de influencia que hubo. que hubo negativa en ese momento y que cambió el rumbo de la historia, porque desde el momento que Jehová Dios creó al hombre, dice la palabra que lo hizo a su imagen Y y semejanza. su semejanza, perfecto.
varón y hembra. Pero esta influencia negativa que la serpiente ejerció en ese momento cambió el rumbo de la historia, que ya vemos en el Génesis cuántas maldiciones fueron echadas sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la misma serpiente. Y la historia tomó otro rumbo totalmente diferente y hoy en día nosotros estamos pagando esas consecuencias y hasta que Cristo venga, hasta que este mundo se acabe, esa influencia negativa de engaño que se dio en el jardín del Edén en ese momento está haciendo sus estragos. Y me gusta ese ejemplo de la influencia en el jardín del Edén, cómo Eva se dejó engañar y manipular por Satanás y cómo ella manipuló y engañó también Adán, a Adán. Sí, es bien complicado esto porque muchas veces nosotros con una influencia negativa y con un engaño fuimos engañados y engañamos a no otros. sabemos que estamos engañados y Sí, vamos a y vamos y engañar. engañamos a otros Sí, y según nosotros estamos compartiendo algo bueno, creemos. cuando realmente estamos quizás haciendo algo que no debíamos hacer, como lo hizo Eva. Sí, sí, Ven y come esta manzana que está deliciosa. así. Vea. Bueno, dije manzana, fruto, dice la El Biblia, no fruto. menciona que fuera un fruto específico. Pero realmente yo pensando en este tema de cómo somos influenciados, se pierde toda la originalidad en el jardín del Edén. Adán y Eva pierden la originalidad, ya no eran los seres originales y perfectos que Dios creó y se convierten en seres manipulados por el mal. Totalmente. Precisamente eso es lo que está pasando en este momento con el tema de la manipulación a través de las influencias. Así es. Cuando nosotros estamos descansando y estamos con nuestro celular y vemos y pasa una imagen de algo de comer, ¿qué es lo primero que decimos? Ay, yo quiero comer esto. Eso se Y llama. muchas veces nos levantamos de donde estamos y vamos y lo hacemos. Se imagina, ¿verdad? La gente que ve a otro vestido y dice, yo quiero tener uno de esos. Y cuando nosotros no tenemos la capacidad económica, podemos decir, de ver el estilo de vida que está viviendo esta persona, el viaje que está realizando, lo que está comiendo, empieza a ejercer esa influencia en nosotros un efecto negativo, porque empieza a afectarnos las emociones, el autoestima, empieza a crear en nosotros incluso un sentimiento de baja estima de lo que realmente somos. ¿Por qué? Porque estamos siendo influenciados por personas que generalmente, y creo que yo, a pesar de la edad que podemos decir, ya no soy adolescente, ya no soy una jovencita, uno llega un momento que se cree la vida que está viendo de aquella persona, hablando, como decíamos, de los influencers, que un viaje a un país y uno dice dónde tienen dinero, pero no, ellos están viviendo una fantasía que su fin es transmitir a nosotros que esa es su vida y nosotros no lo creemos. Y es una mentira total. Es una mentira porque sabemos que para poder viajar y poder darnos ciertas comodidades, tenemos que trabajar, no nos va a caer del cielo. Muchas veces yo me preguntaba que si por qué los famosos, artistas famosos, terminaban siendo habitantes de calle. Hay Muchísimo, muchísimos que muchísimo. terminan siendo habitantes de calle. ¿Por qué? Porque todo lo que ganan lo invierten en la apariencia que le muestran al mundo. Sí, Y esa apariencia es la que nos influye a nosotros o influye al mundo entero. Y hablaba de eso con una hermana de una iglesia. Nos encontramos ahí en el supermercado y me decía, pero antes había más pobreza y hoy no hay pobreza. Y le digo yo, hoy hay más pobreza que antes, porque antes nuestros padres vivían en casas humildes, pero tenían su propia casa, sí. tenían su propia cama y tenían sus propias cosas. Ahora la gente Aunque vive, hubiesen sido humildes, sencillas, eran eran propias y propias. eran felices, o éramos Y felices. había paz, había tranquilidad. ¿Y ahora cómo está el mundo? Ahora cómo están los jóvenes. Los jóvenes no tienen casa. La mayoría de gente que tiene un estilo de vida
como de Hollywood, no tiene nada para vivir, o para cuando se retire, o para cuando ya no haya lo que en ese momento está disfrutando. No tienen casa, viven en un apartamento alquilado, no tienen carro, y si lo tienen, lo deben. O sea, tantas cosas como estas, porque dedican su dinero a comprar buena ropa, buenos zapatos y cosas que les ayudan en apariencia. Y a satisfacer un deseo que mi comodidad, mi carne está queriendo en ese momento, pero que a futuro lo que me va a traer es más abrumación porque tal vez hice el viaje, pero lo debo. Y yo me preguntaba, ¿será que habemos cristianos influenciados desde esa plataforma, desde ese punto de vista? Yo creo que Podemos sí, haber y yo creo que pueden sí. haber muchos que nos están viendo, incluso que la influencia es de tal categoría que puede incluso cambiar nuestra identidad, cambiar nuestra esencia, cambiar como en el Edén, donde estábamos hablando, puede cambiar mi forma de ver las cosas a una totalmente opuesta. Y como cristianos estamos muy, muy expuestos porque siempre está esa lucha, como hablábamos, entre la carne y el espíritu, incluso por corrientes religiosas erróneas, engañosas. Muchas veces somos atraídos y decimos, ¿por qué en mi iglesia esto sí y allá esto no? ¿O por qué aquí esto no y allá esto sí? Y es algo que como cristianos, eh, la juventud principalmente, y como le digo, en cualquier edad, estamos siendo influenciados y puede que en algún momento nos sintamos como en el pensamiento de que no sabemos, porque la influencia, perdón, está siendo tan fuerte que puede llegarnos a nublar el entendimiento. Sí, y esto provoca una sociedad sumergida en la depresión, una sociedad sumergida en la ansiedad, La ¿verdad? ansiedad muy fuerte, Porque estamos queriendo tener lo que ni tan siquiera necesitamos. correcto. Sí, y esto es a raíz de la pura influencia de lo que estamos viendo, de lo que podemos decir, como hoy hasta en los lugares más remotos donde no hay energía eléctrica, hay señal de celular, hay internet. Entonces, aunque la gente no tenga energía eléctrica, va y carga su celular en otro lado y en su casa está actualizada de la última moda, de la última canción que fue lanzada, de todo lo que el mundo está trayendo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que en realidad estamos siendo súper manipulados. Y la influencia realmente es eso, una manipulación que consume nuestra esencia. Así es. Por eso yo le llamo, tengamos cuidado y sentémonos eh, a ver qué podemos hacer para detener la manipulación en nuestra vida o para detener las influencias negativas que nos puedan estar dañando. Y es que muchas veces nosotros, si nos ponemos a, bueno, hoy el celular no lo tengo a la mano, pero es un aparato que es la principal fuente de influencia. Antes era la televisión. Cualquier cosa que mirábamos, pues ya ejercía una influencia en nosotros. Hoy en día el celular está en la mano de cualquier niño desde que podemos decir tiene uso de razón. Ni bien ya se puede sentar, la mamá le pone sostenido el celular para que mire su video de una cancioncita, y empezamos a ser influenciados sutilmente, sutilmente, hasta que nuestra misma conducta y forma de ser es modificada. Vea que nosotros tenemos la licencia para hablar de lo que estamos hablando, de lo que usted está hablando ahorita, porque la edad que tenemos es una edad que nos ha permitido pasar de la radio a la televisión, de la televisión al internet, a los celulares, y estamos en esa etapa y nosotros sabemos cómo ha procedido el avance de la tecnología y cómo esto ha cambiado los estilos de vida de las familias. Justo eso pensaba hoy durante el día en cómo nosotros a la edad que tenemos hemos podido ver tantos cambios.
y tan significativo desde el disquete que usábamos antiguamente en las oficinas para guardar información, luego que fue algo más pequeño, que era un mini disquete, le llamaban, Mini D. un mini Ujú. luego fue a la memoria, que ya la memoria ya no era grande, era entre más chiquita, empezó a adquirir más capacidad, que pasamos del fax, que se enviaba por una máquina de fax, a un correo electrónico, y hemos visto tantos cambios en la tecnología y en la era, una era otra, la historia, que nos permite como tener más amplia visión y poder hacer este contraste entre cómo crecimos, cómo vivimos y dónde estamos. Y cómo Y hemos visto la sociedad siendo influenciada por todo esto. hemos crecido bajo la influencia, hemos crecido. Bueno, vea usted que realmente nosotros llegamos a conocer hasta el telégrafo, que muchos no, no lo También conocieron y quizás no saben qué es, pero lo más importante de esto es que podamos reflexionar nosotros y detenernos para pensar en cómo arreglar algo que ha estado siendo dañado, que es la esencia de nosotros, y que volvamos a esa originalidad. Y esta influencia llega hasta las iglesias, llega de una forma muy sutil. Y yo decía que la influencia es sutil y el influenciado ni tan siquiera se da cuenta de cómo está siendo influenciado. Eso es algo que nos pasa a todos, ni tan siquiera nos damos cuenta y lo que terminamos diciendo es que no me di cuenta que ahora sí sé esto. se vuelve un hábito y un estilo de vida. Y yo creo que como cristianos es algo que tenemos que prestarle mucha atención. No perder la conciencia y, como dice un pasaje bíblico, habiendo cauterizado la conciencia. Cuando algo está cauterizado es que ya no tiene acción. Si es una herida que está sangrando, cuando es cauterizada, Ya no se siente. corta, ya no siente. Sí. Como cristianos tenemos que cuidar muy con celo esta parte, porque vaya, nosotros como niños que hablábamos anteriormente, que nacimos en una iglesia, crecimos, fue una enorme bendición. Hay ciertas cosas que se nos facilitan más el hacer el cambio entre lo que conviene y lo que no conviene, como tener mayor enfoque de que esto sí me conviene hacer, esto no. Pero hay gente que creció en un mundo totalmente sin razonamiento de Dios, entonces no saben cómo salir al final de esta influencia. Y podemos hablar un poco, un flash, por ejemplo, de cómo estas influencias han manipulado el comportamiento de los cristianos dentro de la iglesia y cómo se han cambiado los comportamientos dentro de las mismas religiones. Vamos a hablar de las religiones. Por ejemplo, cuando nosotros éramos unos niños, me recuerdo yo que en la iglesia era tan estricto que las mujeres se sentaban a un lado y los hombres se sentaban a otro lado, aquí en estas zonas, ¿verdad? Bueno, en Honduras. Me recuerdo yo de que los novios visitaban a las novias y tenían un horario para ir a visitarla y respetaban tanto que solo iban el día que les tocaba ir a visitarla, ¿verdad? Estaban en la sala de la casa, ¿verdad? Donde todos pasaban y podían ver qué estaban haciendo. Hoy los noviazgos son diferentes a raíz de la influencia, ¿verdad? Porque nosotros somos influenciados con la tecnología y las influencias vienen de otros continentes, ¿verdad? Sí, Allá los sí, noviazgos no son como eran aquí. Entonces ahora los noviazgos así aquí son como son allá. sí, ya no hay Sí, diferencia porque lo que se está viviendo allá, inmediatamente se está viendo aquí y se está tomando ese ejemplo. se copia, Se copia se y se copia. replica. Sí, y por eso decía, perdemos la originalidad y nos convertimos en una copia. Y nosotros como niños que crecimos en una iglesia, siento yo que, juzgo por mi condición, podemos decir, o como yo lo percibo, el que las iglesias fueran y el evangelio fuera tan cerrado en cierta forma, nos creó una conciencia, nos creó un temor a Dios más que un temor al castigo, un temor a Dios de lo que a Él le gusta y lo que no le gusta. Y eso nos ha mantenido hasta el día de hoy
luchando por mantener esa salvación y esa convicción y fe cristiana y no desmayar. Y podemos ver grandes predicadores cristianos hoy en día, grandes cantantes, que toman incluso de manera jocosa y como que le ven solo la parte negativa a ese estilo de vida cristiano que se vivía antes, que en cierta manera sí, se cae en los extremos, muchas veces se llega a la religiosidad o se llega a que por todo se mandaba al infierno a la gente. Entonces también había cierta manera que no era del todo correcta, que era más como legalista, se dice, ¿verdad? Y hoy lo toman y lo transmiten como que todo era negativo y extremista, pero yo siento que a cierta generación como nosotros nos creó, nos consolidó como cristianos y nos dio conciencia de lo que realmente es servir a Dios y no estamos tanto viendo lo que el mundo está haciendo porque sabemos que tenemos una línea a seguir. Las nuevas generaciones sí son más fácilmente manipulables o son más influenciados por aquello negativo de la nueva era que se le llama. Vea cómo podemos pasar de una cosa a otra, pero eh, yo pensaba en este momento, ¿cómo cambió el tema de la educación en las familias, por ejemplo? ¿A raíz de qué cambió el tema de la educación en las familias? ¿Por qué hoy hay niños más desobedientes? Más gente perdida en los vicios y en tantas cosas, porque hay una influencia del estilo de vida de otros lugares que se copió, las leyes de otros países se copiaron y, y quizá algunas cosas no sean tan malas como decía mi esposa, pero muchas veces nosotros no estamos preparados para No eso, estamos ¿verdad? No totalmente. estamos preparados, por ejemplo, yo le diría, eh, con el estilo de vestirnos, por ejemplo. Muchas iglesias han dado el paso para hacer una vestimenta diferente, pasan al altar con una vestimenta con la que en zonas como esta no es aceptable. Aquí no estamos preparados para Ujú. eso, pero sin embargo ya llegó la influencia y ya estamos como queriendo dar ese paso. Y son cosas que tendríamos que analizar nosotros para evitar caer en extremos, ¿verdad? Porque los extremos siempre son malos. Entonces la familia, vea, usted ahora, los padres no pueden exigirle a un niño que vaya a la iglesia, porque la ley protege al niño y le prohíbe al padre que exija. Ahora un padre no puede castigar La al niño. libertad de culto, dice. Ahora no puede un padre castigar a un niño porque el niño está en todo su derecho de ir y demandar al padre y meterlo preso. Y elegir qué quiere creer. Van al extremo de que el niño elija qué quiere ser, qué rumbo en el género va a tomar en su vida. Y esas influencias, aunque no lo creamos, yo me he encontrado ya personas que comparten ese tipo de creencia y están siendo manipulados por esa influencia aún en estos lugares. Sí, y lo que decía, no estamos preparados nosotros para recibir ese tipo de forma de vida.